misma fractura que le llegaba a José Gregorio Hernández, al doctor José Gregorio Hernández, que bueno, que hoy en día le hace una rayos X y le puedes colocar un yeso, un traumatólogo le da el tratamiento y se va para su casa. Y ahí creamos Urgent Care. Vimos en el mundo qué estaba pasando y en el mundo estaban abriendo salas de urgencia y nos trajimos nuestra sala de urgencia tropicalizada del mundo y creamos Urgent Care. Gracias a Dimasi, cuida tu salud y tu bienestar. Gracias al Urgent Care y a Benemergencia, siempre presentes. Gracias a REM, que te acompaña en todos los momentos importantes de tu actividad digital. Bienvenida a otro capítulo del lado oscuro de la comunicación, el podcast donde hablamos de todo lo que pasa en el backstage de las empresas. Y la edición del día de hoy, esta nueva temporada, que es la segunda, contamos con empresas que nos están apoyando y justamente el día de hoy estamos en el Urgent Care, que es una de las empresas del grupo de Benemergencia, junto a Andrés González, quien nos va a contar un poquito sobre todo lo que pasa detrás de una empresa con buena reputación, temas de liderazgo y una marca corporativa como la que se ha construido por más de 20 años. Bienvenido, Andrés. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad es que la idea es que esto sea una súper conversación para que todos los que nos están escuchando nos puedan ver. El podcast está como muy orientado a todo lo que pasa detrás de las empresas, lo que pocas veces se ve, y todo ese trabajo de hormiguita que realmente es el que hace que se impulsen las empresas y que las marcas salgan a flote. ¿Cómo nació Benemergencia y cómo llegamos al Urgent Care? Mira, bueno, es una respuesta que dura 20 años la aplicación, pero la voy a hacer no solamente de una manera reducida, sino con esos puntos que estoy ahorita imaginándome o recordándome de la marca como tal. Lo primero es que Luis, mi socio, y yo en el Hospital Vargas, cuando teníamos hace 20 años, estamos en tercer año de medicina, vimos la necesidad de enseñarle a las personas que llegaban al hospital cuál era la diferencia entre una emergencia y una urgencia. Porque la mayoría de los casos lo que ocurren en salud son urgencias, situaciones médicas que tienen que ser resueltas, pero no inmediatamente, que pueden ser resueltas de una manera con un poquito más de calma y más planificación versus las emergencias. Por ejemplo, un infarto es una emergencia que tiene que ser atendida inmediatamente, un dolor de cabeza puede ser una urgencia. Y al hospital llegaba mucha gente con estos temas de urgencia y pasaban mucho tiempo esperando, se gastaban recursos para llegar y al final del día no era un sistema eficiente. Entonces comenzamos a dar cursos en primeros auxilios por un tema de vocación. La realidad es que no estaba detrás ningún plan de negocio, no había detrás ningún interés económico, sino un propósito que tampoco lo definíamos como un propósito en ese momento, tampoco estaba de moda el propósito. Hablar de eso. Ajá. Pero era un propósito de cómo le damos un mejor acceso al sistema de salud a esta persona. Y así comienza la emergencia y para hilarlo con la marca, nosotros veíamos que como éramos, seguimos siendo, pero en ese momento éramos muy fiebrudos con el tema de las emergencias y nos estábamos formando también como paramédicos, decidimos hacer un primer logo, este nombre de Venezuela Emergencia, que al final del día representa el propósito de cómo atender la salud en este país. Y el logo era una mezcla entre el mundo de los bomberos, el mundo de los paramédicos y el mundo de los médicos. Entonces, claro, estamos nosotros construyendo una compañía dedicada al acceso y lo plasmamos gráficamente sin saber. Esto es retrospectivo, ¿no? Análisis retrospectivo. Sin saberlo, estábamos plasmando una transformación del sistema que lo pusimos pues gráficamente en la marca. Eso me encanta porque yo creo que parte de lo que la gente tiene que conocer es que justamente detrás de una empresa las cosas no pasan de un día para otro. Que a veces, por supuesto, siempre hablamos de, bueno, es que a esta empresa le va bien o a esta otra empresa le está yendo excelente en este momento, pero poco se conoce sobre la trayectoria y todo el camino recorrido, donde, por cierto, evidentemente hay momentos buenísimos y momentos de oportunidades de mejora que tenemos que crecer. En ese proceso completo, ¿cuál crees que han sido las claves del éxito que han permitido realmente hacer salir y surgir todo ese propósito? Pero este es un proceso que yo, además, que siempre lo hablo en términos de transformaciones. Nosotros tuvimos una primera transformación que fue desde el hospital hasta que nos graduamos como médicos y tuvimos que decidir si seguir siendo médicos o retirarnos para dedicarnos ya a un negocio formal, a una empresa formal. Esa primera etapa de emprendimiento que fue del 2004 al 2010, no solamente tomamos la gran decisión de nuestra vida de dedicarnos 100% a construir una empresa y lo plasmamos como vamos a crear un sistema de salud primario que busque evitar las visitas innecesarias a las clínicas y hospitales y genere mejora de la calidad de vida y disminución de costos para los clientes, que además en esa oportunidad definimos que el mercado seguro iba a ser nuestro cliente.
y todavía hoy en día lo estamos haciendo de una manera súper satisfactoria. Estamos atendiendo el 85% de las compañías de seguro del país a través de nuestro sistema. Y bueno, y por otro lado tuvimos que tomar decisiones también, entre ellas de crecimiento personal, familiar. Pasamos de ser estudiantes de medicina a ser médicos, de ser niños a casarnos los dos. Y a tomar, bueno, esa decisión. Luis se había especializado en medicina interna y yo en negocios, en el IESA, en administración, y tomamos la decisión de pasar de ser emprendedores a convertirnos en empresarios, que tiene una connotación importantísima, porque no solamente significa que ya probaste que lo que tú estabas planteando como una propuesta de valor funciona, sino para nosotros el ser empresario tiene una connotación de cómo no solamente atiendes tu negocio o tu objetivo, sino cómo alineas tu objetivo y con las necesidades de la gente. Y al final del día eso termina generando, bueno, un propósito mucho más fuerte. Y esa fue esa primera fase. Y en esa fase, bueno, ahí aprendimos la receta mágica, que no tiene nada de mágico, ni tiene nada de secreto, que es levantarte más temprano y acostarte más tarde. Nosotros, eso nos permitió entender que los paradigmas que la gente se pone como no puedes estudiar y trabajar al mismo tiempo. Yo me lo hago como nos lo decían, que no puedes estudiar medicina y trabajar al mismo tiempo. Y después te decían que un médico no puede ser un buen gerente. Y después te dicen que una persona por encima de los 65 años no se puede asegurar. Y después te dicen, o sea, todos esos paradigmas que nos hemos ido consiguiendo se resuelven con levantarte más temprano y acostarte más tarde. Utilizar más tiempo que la gente, y eso es fundamental. La otra parte de la fórmula que aprendimos en ese momento fue a generar equipos. O sea, que es imposible, y Luis una vez lo dijo, y yo me he robado esa frase porque me parece, es un mantra. Nada extraordinario se hace solo. Y eso es verdad. Entonces nosotros comenzamos haciendo algo bello, maravilloso, dando cursos de primer auxilio, vendiendo kits de primer auxilio, haciendo asistencia para médica de eventos, hasta que... Además iban ustedes. Íbamos nosotros, exacto. Nosotros hacíamos todo. Hasta que un día nos dijeron, bueno, necesitamos que abras una enfermería con unos paramédicos en el Ávila y teníamos que decidir entre seguir siendo médicos o irnos para allá, y ahí fue que dijimos, vamos a empezar a contratar gente. Desde entonces no nos hemos detenido, y tenemos un grupo maravilloso de personas. Y lo tercero, pues que hemos ido aprendiendo por el tiempo, es cómo tecnificar, cómo utilizar la tecnología a nuestro favor como una herramienta para lograr un impacto mucho más grande. Entonces, en esa primera transformación aprendimos, yo creo que el fundamento del trabajo, del equipo y de las herramientas que están disponibles. De ahí en adelante, lo que ha venido del 2010 hasta la segunda transformación, que fue una época del país muy complicada, pero en la cual nosotros crecimos muchísimo, y eso es 2010-2020, más o menos, una década, imagínate tú. Sí. Ya no somos tan jóvenes como creemos, ya las canas aunque somos unos niños todavía. Pero en esa década tuvimos la oportunidad de crecer muchísimo con este sistema, demostrándole al sector de seguros que no éramos un proveedor, sino un aliado. Entonces también esa fórmula de ver a tu cliente, claro que tu cliente es quien te va a pagar, obviamente. O sea, no, es una relación transaccional de entrada. Pero cuando tú te propones y te haces hasta vulnerable y haces a tu cliente vulnerable a que, más allá de la transaccionalidad, también lo puedes hacer pasándola bien. Lo puedes hacer generando más valor. O sea, no necesariamente porque tú me pagues por un servicio, tenemos que quedarnos ahí. Y eso fue lo que hicimos con los clientes. Generar alianzas, generar un compromiso, un valor compartido que nos ha traído, pues, el beneficio y el privilegio de continuar atendiéndolo. Y ahí, incluso, esa transformación, esa primera transformación y este periodo viene con un cambio de imagen, de logo. Pasamos de ese logo que integraba los mundos, ya para nosotros considerado logrado ese paso, pasamos a este logo en donde, bueno, la B, como la conocemos desde los inicios, los que la queremos, y ahorita todo el grupo, para nosotros es la B, que además opera en la gran B, que es Venezuela. Y la B de emergencia se transformó en este logo que es la B, enmarcada en 3 círculos que son justamente cómo vamos desde la persona que tiene que saber cómo ayudarse a sí misma, porque sabe primeros auxilios, a los sistemas que nosotros hemos desarrollado que van funcionando como estos círculos del centro hacia afuera, desde la telemedicina, que es la atención remota, hasta la atención en la casa, y
últimamente lo empezamos a hacer con la hospitalización domiciliaria, que terminó estando Urgent Care, que ya te voy a comentar un poco más al respecto. Y ese cambio de logo, de imagen, vino también con una decisión importantísima, que fue una lección realmente para el ego. Aquí tienes a dos estudiantes de medicina que no estaban preparados para hacer un negocio, rompimos unos paradigmas importantísimos en términos de que sí puedes trabajar, sí puedes contratar gente, sí puedes ser un buen gerente, sí puedes además tomar una decisión como retirarte de la carrera que estudiaste, que has soñado ser toda tu vida, por un propósito mayor. Y como habíamos decidido trabajar con las compañías de seguro, nos planteamos, bueno, ¿qué vamos a hacer con la marca? Porque si nosotros invertimos mucho en la marca, bueno, entre paréntesis, también como toda empresa en crecimiento, la decisión no es que si inviertas o no porque no tienes plata, ¿no? Pero bueno, igual nosotros... Pero por lo menos el tiempo, para nosotros la plata nunca ha sido un punto que nos ha matado, sí, frenado la inspiración ni el sueño, ¿sabes? Quique y yo hemos sido más bien siempre demasiado ilusos. O sea, tenemos unos planes que si nos escuchas pensarías que estamos locos, pues, porque la gente dice, pero ¿cómo va? O sea, ¿qué están viendo? ¿Cómo lo vas a lograr? Y la primera fase siempre es un sueño, y los sueños no tienen que ser realizables. Los sueños solamente tienen que ser sueños que te permitan pensar en cómo, qué partes de ese sueño se pueden convertir en una realidad. Entonces no hay que agobiarse con eso, y ahí estamos diciendo, nosotros vamos a darle servicio a otras empresas que dan servicio. Una compañía de seguro tiene un cliente que le compra una póliza y nosotros vamos a ser el canal a través del cual esa persona, pues antes de ir a la clínica, puede recibir un servicio. Y tuvimos que tomar una decisión que yo retrospectivamente nuevamente lo veo y digo, sí, fue bastante dura. O sea, teníamos unos chamos todavía con un ego lleno de orgullo, con un equipo de trabajo. Bueno, tomamos la decisión de que la marca, como es una gran marca que va a estar por detrás de otras marcas. Y eso, bueno, también nos ayudó en un país sumamente polarizado desde el punto de vista político a, bueno, estar haciendo nuestro trabajo, creciendo por detrás de las cortinas, haciendo un servicio maravilloso y dejando muy en alto el servicio de nuestros clientes. Entonces, bueno, eso nos trae a la tercera, o sea, después de esa segunda transformación en 2020 en adelante, que, bueno, resulta que llega la pandemia. Y como a todo el mundo, la pandemia también nos trajo muchísima preocupación, muchísimas complicaciones, pero también en nuestro caso en salud primaria, siendo una empresa que para la pandemia ya teníamos 17 años. Y nuestro mantra, digamos, nuestro mensaje siempre era quédate en casa. Entonces llega este momento en donde todo el mundo, la estrategia global es quedarse en casa. Pero ahí decidimos hacer una movida estratégica de sacar la marca a la calle, sacar que la gente supiera quiénes somos con la excusa, y esto, bueno, hoy en día nuestros clientes lo saben. De hecho, con nuestros clientes lo hablamos, porque es un tema político también la relación con los clientes, es decir, nosotros necesitamos salir a la calle, y eso fue literalmente colocar banderolas y hacer unas estrategias de publicidad que nunca habíamos hecho, para que la gente supiera que nosotros somos quien está detrás del gran sistema de salud. Eso nos permitió, bueno, tener un poco más de presencia. La gente, la realidad es que todavía la marca como tal nunca había estado puesta. Igual hicimos una posición temporal, pero nos trajo un goodwill importantísimo, nos permitió, además, ya habíamos creado la Fundación Benemergencia 10 años atrás y nos permitió darle exposición también a ese trabajo de impacto social que estamos haciendo. Bueno, y más recientemente, yo creo que en esa segunda parte de nuestra historia, bueno, fue súper interesante y nos llevó a la era moderna, en donde no solamente tenemos esta marca que ya está detrás de la mayoría del sector, tenemos un equipo de gente grande, estamos a nivel nacional, estamos en 90 ciudades, más de 90 ciudades, en 20 estados, hacemos 30.000 servicios al mes. O sea, son 30.000 venezolanos que todos los meses le estamos llegando a su casa, a su salud, a su corazón, alrededor de su familia, y tenemos de verdad que un equipo que hace una tarea impresionante. Y nos sentimos nosotros parte de todos involucrados de ese resultado final que estamos dando. Y llega el momento de continuar evolucionando en nuestro modelo de negocio, que es el acceso a la salud. Y como ese acceso a la salud, entonces te mejora la calidad de vida y te disminuye los costos de tener que ir por el dolor de cabeza a una clínica. Viendo la data, utilizando la tecnología, correcto, nos dimos cuenta que muchas de las situaciones que estaban llegando a las clínicas, efectivamente, eran urgencias que podían ser resueltas
en otro lugar, que no fuera una clínica que tuviera una contextura de costo tan grande, y que eso implica que el costo de atenderte a una clínica en un dolor de cabeza es demasiado alto. A pesar de que las clínicas son necesarias, son importantísimas. Ahí es donde tú resuelves temas quirúrgicos, de operaciones, ahí resuelves emergencias y urgencias graves, hospitalización, terapia intensiva, diagnósticos más avanzados. Nosotros, bueno, al ver la situación, dijimos, no, la mayoría de las situaciones que están llegando a las clínicas no necesitan diagnóstico avanzado. Es la misma fractura que le llegaba a José Gregorio Hernández, al doctor José Gregorio Hernández, que bueno, que hoy en día le hace una rayos X y le puedes colocar un yeso, un traumatólogo le da el tratamiento y se va para su casa. Y ahí creamos Urgent Care. Vimos en el mundo qué estaba pasando y en el mundo estaban abriendo salas de urgencia y nos trajimos nuestra sala de urgencia tropicalizada del mundo y creamos Urgent Care. Urgent Care es la primera vez que ponemos la marca en la calle, porque ya ahorita no es llama a tu aseguradora para que tenga servicio, sino después de que tenga servicio te tienes que ir a lo que conceptualmente conocemos como una clínica. Y tienes esta nueva clínica que es solamente urgencia. Entonces ahorita tenemos que, como marca, tuvimos que pasar por un proceso nuevamente. Bueno, nosotros sí, entre paréntesis, estamos adictos al cambio. O sea, para nosotros yo creo que el cambio no es una constante, para nosotros el cambio es nuestro terreno de confort. Y eso, asumirlo, también nos ha permitido en esta historia de Venezuela poder no solamente tener éxito, sino estar continuamente innovando a favor de nuestros usuarios. Y bueno, el hecho es que lanzamos esta marca y dijimos, bueno, ahora tenemos que llamar a las personas para que vengan a nuestro centro de urgencia, porque si no nos llaman, no llegan. Sí, claro. Y si siguen llegando a otros centros, el costo no se disminuye. Bueno, tomamos la decisión de entonces salir nuevamente a la calle con una particularidad, que la estrategia que nos había ayudado anteriormente, que era estar calladitos, ahora, bueno, no nos juega a favor, porque tenemos una compañía que abre unos lugares que, de verdad, modestia aparte, y estamos súper orgullosos, hemos construido un centro de salud que no solamente cura a la gente, sino que le da una experiencia a la gente distinta, muy montado sobre, ya tú no te compras un teléfono, tú te haces parte de Apple, pues, del ecosistema. Bueno, ahorita en la B, tú no vienes en Urgent Care a colocarte un yeso, tú vienes a sentir lo que significa que una gente te atienda de otro nivel. Pero teníamos que decirle. Entonces, cuando abrimos, la pregunta es, ¿y quién es esta gente? Dice, no, bueno, tienes que gritarle a todo el mundo que llevas 20 años haciendo esto en un país, nuevamente, socialmente complejo. Y bueno, hemos estado viviendo ahora esta transformación de la marca también, en la cual no solamente es la marca, es las comunicaciones, que además de ti hemos tenido siempre el lineamiento de cómo comunicarnos en las crisis, cómo comunicarnos ahora en lo que no es una crisis, sino una super oportunidad, y lo estamos haciendo a todo nivel. Y bueno, y obviamente saliéndonos de la zona de confort. Y hoy llegamos a un punto en donde el grupo Benemergencia es una serie de empresas en las cuales está no solamente Benemergencia y Urgent Care, sino también empresas a las que dedicamos asistencia a otros rubros como automóvil. Entonces manejamos un sistema de grúa, todo el área de tecnología también es muy robusta. Hemos lanzado marcas distintas como independientes como Assistancy, que fue la primera empresa de seguros que logró desbloquear ese grupo etario de 65 años. Y bueno, continuamos innovando, súper contentos de estar en Venezuela y estar generando marcas justamente que puedan transmitir, más que un objetivo comercial, un propósito. A mí me encanta porque obviamente he sido fiel creyente desde el inicio y los he visto crecer literalmente desde que cortaban las benditas, los palitos y montaban los kits a lo que hoy por hoy es. Y la verdad es que eso es parte de lo que la gente no ve, que la gente no entiende todo el trabajo que hay detrás, la capacidad de arriesgarte, la capacidad de adaptarte al cambio, la capacidad de entender que tienes que estar innovando todo el tiempo. Y innovar no significa crear algo nuevo todo el tiempo, sino simplemente escuchar qué te están pidiendo, qué te dice tu público, qué te dicen los puntos de valor para poderlo evidentemente adaptar. Y por eso es que creo que el caso tanto de Benemergencia como evidentemente de todo el grupo es uno de los casos de éxito de Venezuela, porque al final demuestra perfectamente que no necesitas estar todo el tiempo en alto perfil, que hay momentos en que tienes que estar en bajo, otros en alto, pero también tienes que adelantarte un poquito, que es lo que nosotros, por ejemplo, llamamos notoriedad estratégica, que es estar cuando tienes que estar de manera estratégica. No tratar de abarcar todo, porque al final el que demasiado abarca, pues poco puede apretar después. Y creo que es el perfecto ejemplo de ello, además del ejemplo de liderazgo, y me encanta el tema de emprendedor, empresario,
que sé que mucha gente tiene como, bueno, yo quiero ser emprendedor y yo quiero emprender y es facilísimo y monto algo. No, es bien complicado porque además a medida que vas creciendo, los problemas van creciendo con ello. Totalmente. Gracias porque es verdad y con ese tema, bueno, con el tema de que de el detrás del tenor de las cámaras, sí, compañías, claro. de cámaras, sin duda. O sea, hay que tener también, tú lo estás diciendo, yo estoy pensando en mi relación con Quique, con Luis, con mi socio, a quien yo llamo mi marido, que comparto. eh, y eso es también importantísimo, cómo tú entiendes que la empresa, o sea, y ahorita vamos a hablar de ese tema de emprendimiento de empresa porque también creo que es importante, pero que la empresa es una entidad viva, o sea, es un ecosistema vivo en el cual las partes tienen que también entender, no solamente que estás armando un kit de primeros auxilios, no, estás respetándote, estás también retándote, o sea, tienes que tener un juego emocional y la capacidad también de saber hasta dónde llegar en la presión, cuándo tomar la decisión de aceptar, a veces sin estar muy de acuerdo, pero porque sabes que tienes que hacer un trabajo de reflexión. Esa parte también ha sido súper interesante. Y bueno, y sin duda alguna, el emprendimiento, que cuando comenzamos tampoco había, yo creo que ni un libro de emprendimiento. Nada, literalmente. Sin duda alguna, como el propósito se ha puesto de moda. Me parece genial, importantísimo que se ponga de moda. Yo creo que o sea, más emprendimiento genera más prosperidad. Eso está totalmente estudiado y definido. Sin embargo, bueno, es divino. Yo voy a hacer una analogía. Ser joven es divino. Yo ahorita vengo de la Universidad Metropolitana y estaba caminando por el campus y digo, wow, qué divino hubiera sido quedarme en la universidad toda la vida. Para toda la vida, estoy de acuerdo. Y todo el mundo que nos está viendo dice, obvio. Y ser joven no tener la responsabilidad, es otra cosa. Si es jueves en la universidad, o sea, ¿cómo detengo este momento y me voy para atrás unos años? Pero ser joven es una parte del ciclo de la vida que te va a llevar a no ser tan joven y a tener etapas, que es parte biológica de los seres vivos, que yo creo que en la medida que tú mejor las asumas y más rápido las asumas, más rápido vas a poder tener un resultado y un impacto al final del día más amplio. Entonces, en el tema del emprendimiento y del empresariado, yo creo que, bueno, Venezuela, fíjate tú, es un país de emprendedores. Y ahorita tenemos una crisis de empresarios. Necesitamos más empresarios. Entonces, está bien, uno puede tener una actitud emprendedora. Nosotros, Kike y yo, somos los eternos emprendedores, pero ya asumimos, así como lo hicimos con la medicina, yo no tengo que ser médico para ser médico. Yo me hice médico para ahora utilizar esa herramienta que es la medicina, la manera de resolver un problema para, bueno, resolver otros problemas que están en otro ámbito. El espíritu emprendedor, que yo creo que nosotros ni lo vamos a luchar ni lo queremos perder, no funciona para poder generar una empresa innovadora, ágil, que se reinvente a cada rato. Entonces, pero tienes que pasar la etapa, tienes que ser ahorita empresario y bueno, y también estamos ahorita en esta nueva transformación, asumiendo este rol y como todo, o sea, al final del día el entorno también te llama, uno tiene que escuchar, tú lo estás diciendo ahorita, tienes que escuchar lo que está pasando, o sea, hacer todo esto viene de una señora que llegó con un dolor de cabeza y no la pudimos atender en 6 horas. Y a las 6 horas la señora, bueno, se había gastado plata, ahí llega al hospital y no la está pasando bien. O de una persona que llega con sus familiares y no tenía pulso. O sea, bueno, eso es una necesidad real que tú, bueno, si la empatas con lo que tú quieras hacer, terminas llegando a ese propósito. Entonces, bueno, yo creo que hoy en día estamos súper orgullosos de poder llamarnos empresarios, entender que eso, bueno, también es una herramienta que funcionará para que el país progrese. Y que la formalidad también tiene que existir. O sea, no podemos andar siempre en el ambiente informal porque evidentemente hay espacio para unos, pero también necesitamos a los otros. Tú sabes que estaba de moda en esa época, en el 2004, por ahí, los dropouts. La gente que inventaba algo bueno, que tenía resultados y dejaba de estudiar. Ajá. Entonces, hoy en día la gente dice como que, bueno, tú te imaginas tanto esfuerzo que hicieron ustedes dos para ser médicos y después no son médicos. Y no vale. Lo que una visión miope al final. Es una visión miope. O sea, el tema de la formalidad, de la majestad y de también tener el respeto al sacrificio. O sea, porque, bueno, no estoy metiéndome con la gente que se sale de la universidad, bueno, hay unos que le ha funcionado súper bien. Pero yo creo que la mayoría de la gente que hace eso probablemente no le da tan bien. Pasa uno de los casos de éxito y todo el mundo se quiere lanzar por ahí, como el emprendimiento.
donde la tasa todavía de emprendimientos que pasan los 3 años o los 5 años sigue siendo muy baja. Pero bueno, yo creo que la formalidad sin duda y parte del proceso en el que estamos ahorita como marca es convertirnos, ser sostenible. Al final del día lograr que esto que hemos creado pase a otra generación igual o mejor de como nosotros lo estamos teniendo ahorita. Y yo diría que entender que todo tiene un paso. O sea, fíjate, ustedes tienen 20 años, esto no pasó de un día para otro. Total. Y es un proceso en el que tienes que conocerte, tienes que equivocarte, tienes que volver a levantar. Y es un camino completo que los emprendedores tienen que entender antes de pasar a ser empresarios. Absolutamente. Hay una dinámica que nos gustaría hacer, que es básicamente unas preguntas que te voy a hacer y voy a buscar mi ayuda de memoria por acá. Y tienes que responder lo más corto y preciso que se pueda. Una para palabra. que sea lo más rápido. Ajá. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado en la vida? Trabaja. ¿Qué fue lo más loco que hiciste al principio para impulsar tu empresa? Uy, muchas cosas. Por favor, nada confidencial, no tenemos nada oculto. Esto no puedo, esto no puedo, esto no puedo, esto no puedo, esto no puedo. No, yo creo que creer los grandes. Me gusta esa respuesta. Si tuvieras que elegir a un superhéroe para describir a una emergencia, ¿cuál sería y por qué? A mi papá, por la constancia, la perseverancia y por el valor de trabajo. Me encanta eso. ¿Cuál es la cualidad más importante que debe tener un líder en una emergencia? Indistintamente del área o de la función. Es personas que son líderes y lideran la empresa. La humildad. Muy importante en las empresas y muy importante el entender cuándo estás y cuándo no estás. Total. ¿Cuál es el mayor mito sobre el empresario que te gustaría desmentir?